Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez. Vamos a comenzar orando para aprovechar el tiempo. Amén. El tema del día de hoy es oraciones no contestadas. Oremos, ¿verdad? Para que Dios nos ilumine en esta mañana. Quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana porque eres bueno. Quiero darte las gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias y esta mañana no ha sido la excepción, Señor. Nos has permitido despertar, nos has permitido tener una oportunidad más en este día y queremos iniciar esta semana dándote gracias, Señor, pero también abriendo nuestro corazón a tu palabra. Necesitamos, Señor, la luz de tu palabra para dar pasos firmes. Necesitamos la luz de tu palabra, Señor, que nos va a ayudar a salir de situaciones difíciles, que nos va a guiar en el camino, nos va a sostener en el camino, que aún en este camino, aunque cuando salimos pareciera sin fin y nos debilita, tu palabra viene a ser sustento, viene a ser pan, viene a ser agua, para ayudarnos a salir de todo desierto, de todo hoyo cenagoso, de toda situación difícil. Y te doy gracias por tu palabra, Señor, porque dice que tú, Señor, apresuras tu palabra para que haga la comisión que debe de hacer. Te doy gracias porque nos la regalas, Señor. Es una herramienta para que de ella hagamos pan, pero también es una herramienta de guerra, es una espada de doble filo, Señor, que viene a separar el alma del espíritu. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque ahí donde yo no puedo llegar a hacer cambios en mí misma, tu palabra llega a hacer ese cambio, esa transformación, esa renovación. Lo único que pedimos en esta mañana es que hagas de nosotros personas radicales, Señor, que seamos prontos para atender tu palabra, para llevarla por obra, Señor, para que podamos comer del buen fruto de ella. En el nombre de Jesús, que tu palabra venga a quitar toda otra que sea negativa, toda otra que sea de maldición, de muerte, toda otra palabra que venga a destruir, a robar, a matar, y que con tu palabra de vida podamos, Señor, edificar una casa espiritual donde tú te puedas reposar, donde tú te agrades, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi buen Jesús. Amén y amén. Amén. Oramos porque la palabra de Dios haga en nosotros lo que Dios la ha enviado a hacer. Entonces, en esta mañana el tema se titula Oraciones no contestadas, no como una afirmación, sino como una pregunta, oraciones no contestadas, y lleva precisamente este tema porque hemos estado mirando que para Dios no hay nada imposible. El tema del lunes pasado era no hay nada imposible para Dios. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué hay oraciones que no han sido contestadas? Entonces, hay dos formas como quiero responder esta pregunta. La primera la vamos a revisar el día de hoy y mañana la segunda, valga la redundancia. Desde ya, gracias a los que se están conectando, no puedo ver quién está conectado, pero sé que hay un par de ustedes que me acompaña cada lunes por la mañana, así que bienvenidas y muchas gracias. Bien, entonces lo primero que quiero iniciar diciendo es que los hombres y las mujeres que quedaron en la Biblia registrados como personas de fe que cambiaron sus circunstancias, son caracteres o son personajes, lo voy a decir así, que aprendieron a levantar altar. Son personas que aprendieron a hacer las cosas a la manera de Dios. Son personas que tuvieron que dejarlo todo y decir, bueno, ya entendí que a Dios no le agrada A o B, y que si quiero avanzar tengo que hacer las cosas como Él las diseñó, como Él me las quiere enseñar. Así que para poder aprender tengo que soltar. Para poder traer algo nuevo tengo que dejar ir lo viejo. Para poder entender de qué se trata el diseño de Dios, tengo que romper con todo otro molde. Entonces, el primero que quiero tocar en esta mañana es Abraham. Abraham oraba. Se ve en diferentes partes del libro de Génesis que Abraham levantaba altar. Levantar altar quiere decir dar ofrenda a Dios, oración a Dios, pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces Abraham oraba.
Entonces, ¿cuál es uno de los lugares, uno de los montes donde Abraham oró? Fue en el monte Manré. Y vamos a leer 19:27 de Génesis. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Él regresó a Manré. Manré es el lugar de oración que él usaba. Entonces, Manré en hebreo significa asimilado por completo. Significa bien alimentado, provisto en abundancia, gordura, firmeza, virilidad, vigor, fuerza. Abraham habitaba en el encinar de Manré que estaba en Hebrón. Y eso usted lo puede encontrar en Génesis 13:18. Qué interesante la definición del nombre Manré, porque es precisamente donde Abraham levantó altar. Es precisamente en donde él había escogido permanecer por un espacio más largo de tiempo que lo que hizo en otros montes. Era el lugar donde él oraba. Entonces vemos que el resultado de esa oración era que lo hacía completo, lo alimentaba, recibía su alimento de día a día, no el natural, el espiritual. Era provisto en abundancia, recibía gordura, firmeza, era lleno de fuerza, de vigor. Amén. Entonces vemos cómo Abraham encontraba la fuerza de su día a día, de su caminar en este altar que levantaba de oración. Y precisamente antes de movernos hacia el siguiente personaje, menciona esto la Biblia antes de que él fuera a liberar a Lot de aquellos bandidos que se lo habían llevado secuestrado. Entonces él pudo armar un pequeño ejército e ir en rescate de su sobrino porque precisamente había sido fortalecido en la oración. Entonces cuando tú eres fortalecido en la oración puedes ir en rescate de otros. El siguiente personaje que oraba era David. Usted se puede dar cuenta en Primera de Crónicas 29:10. Luego David hizo esta oración de alabanza al Señor frente a todo su pueblo. Entonces vemos cómo David oraba delante de todo el pueblo. A David no le daba pena orar delante del pueblo. A David no le daba, no titubeaba para hacer esto delante de la gente, porque para él era más importante lo que Dios pensara de él o lo que Dios quisiera de él. Y él sabía que a Dios le gustaba habitar en medio de un pueblo que le alaba. Entonces él, fíjese que sus oraciones eran de alabanza, oración de alabanza, ¿verdad? Escuchaba a un líder de alabanza muy conocido ahorita en África y le preguntaban, ¿cómo es tu devocional? ¿Cómo es tu día a día? Y él contestó, hay veces no hay un patrón, hay veces que oro en lenguas, hay veces que solo canto, hay veces que toco el piano y canto, hay veces que lo hago a capela, hay veces que solo cierro los ojos y medito en su palabra, pero hay muchas ocasiones en las que me siento y empiezo a leer todos los salmos. Y los salmos son alabanzas, ¿verdad? Y paso ese tiempo con él, leyendo los salmos en voz alta. Y me recordaba ese testimonio, este pasaje bíblico. Entonces, por eso es la palabra que hablemos entre nosotros con cánticos, con himnos, con salmos. Porque esas oraciones son las que a Dios le agradan, ¿verdad? Entonces, David oraba con alabanza. Oración de alabanza al Señor frente a todo el pueblo. La siguiente persona que quiero hablar es Jacob. Génesis 28:20 y también el capítulo 36:2 nos enseña lo siguiente. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo dirigí será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Entonces vemos reflejado en este pasaje bíblico cómo Jacob oraba. Encomendó a Dios su camino y Dios le escuchó y le respondió. Job también oraba. Job 1:15. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificar sus pecados. Entonces, ¿cómo lo hacía? Los presentaba
cuando llevaba este sacrificio a Dios y le pedía a Dios perdón por sus hijos para que fueran exsueltos de toda secuela de una mala conducta, ¿verdad? Entonces, esta es esa oración de intercesión por perdón por un familiar. Moisés también oraba. Éxodo 32:11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se endurece tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Entonces vemos cómo el éxito de todo lo que logró alcanzar Moisés, su base fue la oración. Pudiendo Dios haber destruido al pueblo a causa de la dureza de su corazón y no haber llegado muy lejos, no sucedió así, porque él aprendió a interceder por un pueblo que no buscaba a Dios por su propia iniciativa, sino que, por eso dice la Biblia, me acerqué a un pueblo aunque no preguntaban por mí. Entonces Dios se acercaba al pueblo aunque el pueblo no preguntaba por él. Entonces el éxito de Moisés estuvo centrado en la oración. A veces decimos, ¿cómo es que Dios se dejó ver cara a cara? ¿Cómo es que Dios le permitió eso a Moisés y a mí no? Bueno, ¿cuánto tiempo estás pasando en oración, verdad? Para podernos comparar con Moisés. Ahora, si todos estos hombres de la Biblia tuvieron que construir casa espiritual en base a la oración, vemos aún todavía más reafirmado esto en la vida de Jesús. Marcos 1:35 nos enseña: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Entonces, si el Hijo de Dios oraba, imagínese lo que usted y yo tendríamos que estar haciendo. Pues orando. Porque Jesús primero fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo oraba y era sostenido por el Espíritu Santo antes de salir a realizar su ministerio. Y en este tiempo de oración vemos que hubo una confrontación, o hubo un momento de tentación, así lo dice la palabra. Fue tentado por el enemigo. El enemigo vino a seducirlo y a tentarlo y le hizo diferentes ofertas. Entonces Jesús venció contra la tentación. ¿Y cómo la venció? Con la oración. La tentación de pecar contra Dios, la tentación de ponerse de corazón altivo, la tentación de desobedecer fue vencida a través del ayuno y la oración que Jesús realizó en el desierto. Esto es bien importante porque entendemos a la luz de la palabra que esa es la guerra que hoy tiene la iglesia contra el adversario, el acusador de los hermanos. Mire lo que dice Génesis 3:15. Perdón. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Lo voy a leer otra vez. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahora revisemos. Eva pecó. Y Eva se dejó seducir por la serpiente. Y después ella fue usada como vaso para seducir a Adán. ¿Cuál fue el pecado? Se independizaron de Dios. No quisieron más estar bajo el régimen de Dios. Cayeron bajo la tentación de querer ser como Dios, que fue lo que la serpiente les ofrecía. Conocimiento, un conocimiento que no tenían. Y aunque ellos pensaban que era un conocimiento mayor de la persona de Dios, en realidad lo que vinieron a conocer fue una vida apartados de Dios, una independencia de Dios. Entonces, cuando Dios le está dando la secuencia de su decisión, le está diciendo: mira, mujer, tú vas a ser enemiga de la serpiente. Y tú vas a tener de ti van a ser un hijo que va a herir la cabeza de esta serpiente. Entonces vino Eva, que es madre de los vivientes. Vino la siguiente generación, encontramos a Abraham, la siguiente generación a Isaac, a Jacob. Después viene Rahab, y después viene David, y de ahí viene la genealogía de Cristo. Entonces nace el Mesías, el Salvador.
y cuando es llevado al desierto, él vence al tentador. Entonces ahora el tentador, se cumple la profecía. El tentador lo venció. El tentador lo logró, ¿cómo se dice la palabra? Vencer. Lo venció en el momento que no cayó en la tentación en ese desierto. Y en su camino de ministerio los próximos 3 años, dejó marcado cómo se veía el reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Y cuando dio su vida en la cruz, en esa cruz estuvo su victoria. Entonces, él ahora le pone el pie en la cabeza a la serpiente, al hijo de la mujer. Entonces, ahora la mujer dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. La mujer es la iglesia. Cristo se compró a sí mismo una iglesia que es perfecta, sin mancha y sin arruga. Esta mujer ahora es enemiga de la serpiente. O sea, la iglesia hoy es enemiga de la serpiente. Hay enemistad entre nosotros, los hijos de la luz, contra los hijos de las tinieblas. Entonces, por eso dice la Biblia que ¿qué relación hay? Luz con tinieblas, no la hay. Entonces, ahora, vestidos de poder, entendemos que tenemos una misión que llevar a cabo y que no la vamos a poder lograr a menos que entendamos cómo está diseñado el reino de Dios y la importancia de la oración en este reino. Entonces, por ejemplo, en el reino terrenal, basados ahorita en Estados Unidos, vemos que hay un gobierno que está dirigido por 3 diferentes ramas. Está la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y cada una de estas tiene su función, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no es un reino democrático. Es un reino dirigido por Dios. Dios es el reino. Él es el reino. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino. Entonces el reino de Dios y su gobierno es la persona de Dios. La moral, la ética, la bondad. El Dios es amor, ¿verdad? Él no representa al amor. Él es amor. Y de eso se trata su gobierno. Entonces, para poder entender y accesar el gobierno del reino, tenemos que nacer de nuevo. Por eso dice la palabra, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y también dice, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Entonces, para poder tener acceso al gobierno del reino, tenemos que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar, ¿verdad? 2 datos súper importantes. Y como Dios sabe eso, cuando los discípulos le preguntaron, Jesús, nosotros vemos que tú entras a orar y cuando sales ocurren maravillas. Vemos que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, bien, cuando oren, oren así. Y ustedes ya conocen el Padre Nuestro, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no lo voy a repetir. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ok, ya entendimos que Jesús enseñó a orar, pero aún no entiendo muy bien cómo debo de orar. Porque si para Dios no hay nada imposible y la oración es eficaz, ¿por qué tengo oraciones no contestadas? ¿Verdad? Entonces entendemos que a veces hay oraciones no contestadas porque no oramos bien. Lo deja claro el libro de Santiago y lo vamos a revisar en un momento. Quiero comenzar hablando de esta segunda parte del tema diciendo que cuando ellos dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo un molde. En inglés se dice un template. En español se dice una planilla. Amén. ¿Para qué era esta planilla? Para que entendieran los procedimientos de petición en el gobierno de Dios. Entonces, antes de revisar la planilla, entendamos qué es una oración. Una oración es una petición. Es una petición en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, cuando se hacen peticiones, se hacen delante del Rey de Reyes, delante del trono de la gracia, de donde Dios emite su juicio, ¿verdad? Él es el juez de jueces, Él es el Señor de señores, Él es Rey de reyes. Entonces, cuando entramos en oración, en realidad estamos entrando a una corte celestial, en donde nosotros presentamos una petición.
Petición quiere decir recurso legal o demanda ante un gobierno basado en un derecho constitucional protegido por la ley. Demanda de un ciudadano basado en la garantía de sus derechos. Recordarle al gobierno las promesas constitucionales del ciudadano. ¿Ok? Entonces, una petición la hace un ciudadano delante de esa jerarquía de gobierno. Una petición es una demanda. Señor juez, yo soy ciudadano y la ley dice que este es mi derecho, pero no estoy recibiendo el beneficio de este derecho que está protegido por la Constitución de la ley. Entonces, vengo a poner esa demanda. ¿En qué me baso para poner esta demanda? En que dice la ley que ese es la garantía de mi derecho. Peticionar para que se haga a mi favor. Entonces, cuando entendemos eso, hace mucho más sentido lo que está sucediendo en la oración. Y lo voy a leer una vez más para que usted lo rumie, lo mastique, lo analice. ¿Qué es una petición? Es un recurso legal o demanda ante un gobierno. ¿Por qué puedo hacer esta demanda? Porque está basado en un derecho constitucional protegido por la ley. Es una demanda de un ciudadano basado en la garantía de sus derechos. Y petición es recordarle al gobierno las promesas constitucionales del ciudadano. Por ejemplo, aquí en la Constitución de Estados Unidos dice que el ciudadano tiene libertad de expresión, tiene el derecho de decir lo que quiera, cuando quiera y como él quiera. Por eso es el derecho de expresión. Entonces, por eso cuando la gente está grabando y le dicen, usted no puede grabar aquí, ¿cómo no? Es mi derecho. Tiene el derecho de portar armas, que es algo que han estado peleando y queriendo quitar, por eso tanto tiroteo en las escuelas para usarlo como excusa y decir, oh, por causa de la protección del ciudadano quitaremos este derecho. Y no lo han logrado hacer, ¿por qué? Porque está en la Constitución que cualquiera que quiera puede portar una arma. Amén. Entonces hay leyes que te dan la protección a un derecho como ser humano. Otro derecho es el de adquirir propiedad y buscar la felicidad, imagínate. Y está protegido por la Constitución. Está el derecho de libertad de escoger una religión. ¿Por qué? Porque antes los puritanos obligaban a la gente a convertirse. Cristóbal Colón, como otros conquistadores, obligaban a la gente a convertirse al catolicismo. Ahora es una religión impuesta. Ahora es una religión que pareciera que la adoptaron libremente, pero en realidad el catolicismo fue impuesto en diferentes lugares a través de torturas y de matar mucha gente. Entonces, no nos podemos acercar a hacer una petición delante del juez justo, hermanos amados, con manipulaciones de sentimientos y emociones, ¿verdad? Hay veces que llegamos a Dios y usamos lágrimas de cocodrilo. Y entonces decimos, es que ya Dios vio que lloré como media hora, Dios va a contestar mi oración. Y cuando vimos que derramamos el corazón en lágrimas, pero no sucedió nada, decimos, es que Dios no me ama, es que Dios contesta las oraciones de otros, es que Dios no me escucha. Pero tenemos que entender dos cosas. Hay una guerra entre la serpiente y tú, que pudiera ser que esté poniendo oposición a la respuesta de tu oración, y por eso tienes que seguir tocando, seguir presionando, seguir insistiendo. O la otra, que tal vez estás orando mal. Estás orando fuera de la Constitución, fuera de la ley, fuera de lo que va respaldado de acuerdo a la ley, queriendo torcer el brazo de Dios a través de la manipulación del llanto o de emociones o sentimientos. Entonces tenemos que entender que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, pero Él está basado a leyes que tenemos que conocer para saber peticionar bien. Si no sabemos pedir, no vamos a poder recibir. Amén. Quiero dejar en claro que la palabra nos enseña que Dios no miente.
Si aprendemos lo que dice la palabra, que es la ley, usted debe entender que está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Un testamento es un documento legal y lo vamos a ver en un momento. Entonces, si sabemos presentar delante de la corte la petición de la forma correcta, dice Jeremías 1:12, que Jehová apresura su palabra para ponerla por obra. Mira, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Entonces, para orar necesitamos usar la palabra de Dios, para que Dios apresure su palabra para ponerla por obra a nuestro favor. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. Entonces, ¿por qué tengo oraciones no contestadas? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Qué es lo que le estaban diciendo al Señor? Señor, enséñanos a peticionar, porque ya entendimos que tú cuando peticionas, Dios te escucha. Enséñanos a presentar, ¿verdad? Entonces Jesús les responde, te voy a enseñar, y es donde les presenta la planilla. Amén. La planilla entendamos que es como esta hoja que le voy a enseñar ahorita en un momento. Deje regreso allí. Es como una aplicación de trabajo, para que me entiendas. Es una hoja que tiene encabezados que te van llevando. Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Pero entendamos que esta planilla no tiene sustancia. Yo tengo que poner la información en esa planilla para poder peticionar efectivamente en el gobierno de Dios y poder obtener resultados, ¿verdad? Eso es algo que tengo que entender. Tengo que llenar la planilla de forma correcta y presentar esa petición delante del gobierno celestial para poder recibir un resultado. Entonces, entendamos, la Biblia está dividida en dos partes, el Viejo y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es la alianza de Dios para con los judíos y el Nuevo Testamento es la alianza de Dios para la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la definición de la palabra testamento? Testamento es un documento donde consta en forma legal la voluntad de un testador. Por ejemplo, mi mamá era dueña de 3 casas y nosotros somos 3 hijos. Mi mamá le dejó una casa a cada hijo. Para saber qué casa le tocó a cada hijo, la mamá dejó un testamento para que el hijo pueda ir a reclamar a esa petición. Para ir a pedir esa propiedad, no puede nomás llegar a decir, ya vine, quítense todos. No, tiene que ir con un abogado que va a preparar los papeles y el abogado lo va a presentar al juez y el juez va a dar el veredicto para que le den acceso a esa propiedad. Bueno, es igual en el reino de los cielos, ¿verdad? Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Entonces pudiéramos decir, ¿por qué no tengo oraciones no contestadas? Tal vez hay un pecado bloqueando la petición. No necesariamente un pecado que tú cometiste, tal vez puede ser un pecado generacional, un pecado que cometió tu tatarabuelo, que hoy se está cobrando en ti. Un segundo.
Gracias. Bueno, entonces tenemos que ir al abogado para que se cumpla eso, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús se fue, Él dijo, no los dejo solos, enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en la palabra hebrea, en la palabra griega, paracleto. Amén. Paraclito es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana y se utiliza para referirse al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es el que ora por nosotros, Él aboga por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. ¿Para qué? Para que lo que está escrito se lleve a cabo. O sea, que se prepare una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia preparada para irse con el Cordero. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra paracleto? Significa ayudante, ayudador, defensor y consejero, ¿verdad? Ahora, la palabra ayudante es la palabra paracletos, que significa literalmente alguien que está llamado a estar al lado de otra persona. Defensor. En la cultura griega, un paracleto era similar a un abogado de familia. Consolador es la forma latinizada de la palabra de paracletus, ¿verdad? Entonces Él viene a consolar, a confortar, Él viene a ser un defensor de familia. Entonces, para poder llenar bien nuestro formulario de petición, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué dice tu palabra en cuanto a este derecho? Para que yo lo pueda peticionar delante del Padre y reciba oraciones contestadas. Amén. Entonces ahora mire, hay un dato importante. No podemos ver la oración como un acto religioso por esta precisa razón. Amén. Porque si nos acercamos con un montón de repeticiones o oraciones aprendidas, no está teniendo el efecto. Necesitamos acudir al Paracleto y decir, ¿en qué posición debo de estar ahorita delante de Dios y no la estoy? ¿Qué dice la palabra que debería yo de estar haciendo ahorita y no lo estoy haciendo? Ayúdame, Espíritu Santo. Bueno, deberías de estar soltando el orgullo. Dice la palabra, sed santos como yo soy santos. También dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón como el Señor. Pero yo no puedo alcanzar esa mansedumbre con mi fuerza. Entonces acudimos al Paracleto, ¿verdad? Que nos va a ayudar. ¿A qué nos va a ayudar? A poder recibir la fuerza, la guianza, todo lo que necesitamos para que esa palabra se cumpla en nosotros. Entonces, mire, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entre más nosotros oramos, hay un crecimiento de poder. Por eso hay un pasaje que dice de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ver el resplandor del Señor sobre nosotros. Hasta hay un canto de eso, ¿verdad? Entonces, hay un poder que actúa en nosotros. Y ese poder debe de ir de creciendo, 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 creciendo cada día más. Entonces, volvamos a la planilla, no me quiero distraer. Cada color que usted ve aquí, va a ver usted que es información que debería de ir en la planilla, segmentos. Por ejemplo, Padre Nuestro. Es un Padre comunitario, o sea, es de todos, no nomás mío, ¿verdad? Que estás en los cielos. Este es otro segmento de petición, santificado sea tu nombre. Ahora, cuando dice, Padre mío que estás en los cielos, Dios está en los cielos, quiere decir que Él es creador de todas las cosas. Lo que quiere decir que si yo le pido algo a Dios y ese algo no existe en la tierra, Dios que está en los cielos y es un creador de todas las cosas, Él va a crear lo que yo necesito, si lo estoy pidiendo de acuerdo a su palabra. Y después dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Su nombre debe ser exaltado, glorificado, alabado, honrado. Y lo dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, cada color que usted ve aquí es un segmento que debemos de presentar en oración, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, Mateo 6:9-11. Veamos lo que dice esta sección de la planilla. Vamos a enfocarnos en el verso 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, revisando bien esto donde dice, y perdona nuestras
deudas es algo que Dios debe hacer. Y cuando dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, eso es algo que yo tengo que hacer. Entonces, en la oración vemos, o en el templado vemos que hay cosas que yo tengo que hacer y hay cosas que a Dios le va a corresponder hacer. Entonces, para que no haya tropiezo en mi oración, tengo que hacer lo que me corresponde, perdonar, extender justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Amén. Y entender que cada concepto se va a ir abriendo a nosotros a la luz de la palabra. Por ejemplo, volvemos a la palabra Padre. Entendemos que la palabra Padre no es terrenal. A veces cuando decimos Padre y a memoria viene ese Padre terrenal que nunca estuvo, que nunca proveyó o que fue abusivo o que fue lo que fue, ¿verdad? Entonces decimos Padre. No, el Padre al cual yo le estoy peticionando no es de esta tierra. Él es el Padre bueno. Entonces Él es ese Abba, ese Peter en griego, que en su definición quiere decir fuente de gobierno. Y como Él es el Padre bueno, me puedo abandonar en su gobierno porque sé que voy a estar seguro. Padre también quiere decir proveedor final, o el proveedor más importante, el proveedor más alto, el proveedor que tiene la última respuesta, ¿verdad? Es el proveedor completo. Entonces la palabra Padre identifica a Dios como el que sostiene nuestra vida y la hace plena porque Él es el dueño de todo recurso. Padre se traduce como recurso. Abba en la palabra hebrea se traduce como recurso. Entonces Él es el recurso de todo lo que yo necesito. Por ejemplo, cuando usted va a la tienda, compra recursos, compra huevos, compra leche, compra tortillas. Y cuando necesita hacer una comida deliciosa, recurre a eso como recursos para cocinar. Bueno, los recursos que yo necesito para tener éxito en la vida vienen del Padre. En inglés se dice resource. Él es tu resource. Cualquier cosa que necesites puedes ir a Abba, el recurso de todo. Y cuando dice nuestro, está refiriéndose no egoístamente, sino que somos un cuerpo, ¿verdad? No podemos decirle, cuerpo, no envíes sangre al ojo, porque toda le corresponde al dedo. No, es un cuerpo. Y por eso dice la Biblia que Dios nos bendice para bendecir. Y cuando se mueve a que estás en los cielos, Dios estamos entendiendo que no es un Dios limitado. Amén. Él existe, Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y está en el documento legal de que el Padre bueno va a añadir bendición y va a dar todo recurso de acuerdo a su perfecta voluntad. Y como lo leímos hace rato, lo va a dar mucho más abundante de lo que pedimos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora entre la guerra de la mujer con la serpiente? Que el enemigo nos quiere poner cansancio, distracción, nos quiere poner a tropiezo para no orar. ¿Por qué? Porque si se recuerdan lo que leímos en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es como resultado de la oración. ¿Por qué el enemigo insiste en impedir que lleguemos a esa vida de oración? Porque diluye el poder, lo minimiza. ¿Usted sabe lo que es diluir? Como cuando le dan un jugo y usted dice, está muy dulce, le voy a echar agua. Y ahora es solo 20% jugo y 80% agua. El poder se diluyó. Por eso es que ahora hay una iglesia que no tiene poder, que es más palabra que poder. ¿Por qué? Por falta de oración. Amén. Salmos 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si Dios dice pídeme es porque Dios está dispuesto a dar. Entonces pidamos, pero pidamos conforme a esta constitución. Amén. Santiago 5:16 de la parte B dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ya para finalizar entendamos que hay una guerra de palabras. Amén. Veamos, por ejemplo, la vida de David y Goliat. Tú vienes por mí como si yo fuera un perro y yo te voy a cortar la cabeza. Y fue una lucha de palabras. Que era lo que se peleaba con la constitución. Tú vienes a amedrentar los escuadrones de Jehová.
pero Jehová que está conmigo, que está su palabra, yo estoy contigo siempre, ¿verdad? Entonces él empezó a narrar la palabra de Dios, lo que lo respaldaba como ciudadano del reino. Entonces él empezó a decirle a ese reino de tinieblas, tú no puedes venir a amedrentar al ejército de Dios. Te voy a cortar la cabeza. Entonces le puso el pie sobre la cabeza a su enemigo. Entendamos eso. Entonces Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Entonces es tiempo de que seamos violentos, pero no físicamente, sino en la oración. Amén. Isaías 49:25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Cómo se librará este pleito? Cuando tú ores de acuerdo a la constitución del cielo. Cuando ores llevando presente a la presencia de Dios su palabra, porque Él apresura su palabra para cumplirla. Amén. Que tengas excelente día. Que Dios te guarde, te bendiga, te proteja, te añada bendición y nos vemos mañana.